Nada, vamos a esperar 5 minutos, pues para que se conecte más gente y damos inicio a la charla. Bueno, ya más gente se ha conectado, entonces vamos a dar inicio. El día de hoy el grupo de cirugía de la Universidad Militar Nueva Granada les trae la charla de isquemia mesentérica. Esta está a cargo del estudiante de 12º semestre Juan Diego Bareño y de Juan Manuel Noguera. Además, tenemos nuestro tutor adjunto, el cual nos va a colaborar al final con comentarios adicionales y con
preguntas que a ustedes les surjan. El doctor Douglas Cáceres, él es cirujano vascular y angiólogo. Actualmente es coordinador y jefe de servicio de cirugía vascular en el Hospital Militar Nueva Granada. Y también es miembro de Vascular. Entonces ya podemos dar inicio. Gracias y pueden ir anotando sus preguntas o al final hacérselas para poder responder todas. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Angélica. Como lo dijiste, pues nuevamente nos presentamos. Mi nombre es Juan Diego Bareño. Soy estudiante de 12º semestre y junto con mi compañero Juan Manuel Noguera de 4º semestre preparamos este tema de isquemia mesentérica para presentárselos el día de hoy. Entonces, pues iniciando con esta enfermedad que realmente representa un reto diagnóstico inmenso y que si bien es poco frecuente, siempre tiene la característica digamos que cuando tenemos la certeza diagnóstica o cuando nos acercamos o hacemos una aproximación más enfática en lo que es la enfermedad como tal, ya es demasiado tarde. Y esta primera diapositiva muestra que este es un problema que venimos presentando desde hace casi 100 años. En 1926, un cirujano inglés que realizó muchísimas publicaciones acerca de la circulación mesentérica, relató en esta publicación, en este libro, esta frase que sorpresivamente y pues lastimosamente sigue siendo válida hoy en día, la cual dice, el diagnóstico es imposible, el pronóstico es desesperanzador y el tratamiento es inútil. Obviamente hay cosas que han cambiado, hay cosas que son diferentes pues gracias a la tecnología y a los avances biomédicos que tenemos en la actualidad, que nos permiten de pronto pues que esta frase sea un poco distinta. Sin embargo, la realidad sigue siendo hoy en día bastante complicada, pues, respecto a esta enfermedad. Bueno, pues primero hablaremos sobre la definición de isquemia mesentérica, sobre el qué es. Entonces, pues la isquemia mesentérica es una interrupción del flujo sanguíneo a nivel de los vasos mesentéricos que va a tener alteraciones o repercusiones a nivel de los vasos mesentéricos. Eh, Perdón, repercusiones a nivel de los órganos viscerales. Pues en una necesidad de generar un aporte eficiente para alcanzar las demandas metabólicas pues, de estos órganos. La severidad de esta enfermedad va a depender totalmente de los vasos que se encuentren comprometidos y de los órganos que también se vean afectados por la obstrucción de estos vasos. También es importante recordar que lo que había mencionado mi compañero en la diapositiva anterior, de que en caso de no realizarse un diagnóstico oportuno de esta enfermedad, pues se podría ocasionar resultados nefastos en el paciente. Por tanto, es importante reconocerlo bien y realizar un hallazgo precoz para poder cambiar mucho en cuanto al desenlace clínico. Siguiente, por favor. Vale, entonces, para recordar rápidamente la anatomía, necesitamos saber bien la anatomía vascular a nivel de las vísceras, comenzando pues que con la aorta abdominal, que tiene tres grandes ramas. Uno de estos es el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Estas estructuras arteriales, pues a su vez, serán de gran importancia sobre la irrigación de unos territorios vasculares designados del tracto gastrointestinal, que se pueden apreciar pues en este esquema sacado de la anatomía de Gray para estudiantes. Entonces, los tres territorios importantes son el intestino proximal, el intestino medio y el intestino distal. El intestino proximal se verá conformado a partir del esófago abdominal hasta la papila mayor y será irrigado pues, por las ramas del tronco celíaco. El intestino medio va a estar comprendido desde la papila mayor hasta los 2/3 proximales del colon y ahí estará siendo irrigado por la arteria mesentérica superior. El intestino distal, que irá desde el tercio distal del colon hasta la mitad del canal anal, estará comprendido, o pues este territorio le corresponde a la arteria mesentérica inferior. Bueno, aquí en este esquema del lado derecho, podemos apreciar desde otra vista lo que les comenté de las tres arterias y sobre los territorios vasculares, vistos de otra manera, que se originan desde la aorta y sus respectivas ramas. También cabe aclarar que es muy importante la arteria mesentérica en este caso, pues va a ser el vaso más afectado y es crucial conocer sus ramas.
Bueno, ya para las ramas de la arteria mesentérica superior, que tiene tres ramas importantes, una de estas es la ileocólica, la cólica derecha y la cólica media. De igual manera, cabe aclarar que estas arterias pueden tener una anastomosis que va a ser de una significancia clínica frente a la víscera afectada, porque va a generar una circulación colateral que en ciertas situaciones puede suplir las demandas de oxígeno cuando ya estos vasos estén totalmente comprometidos. Y pues este concepto ya lo veremos más adelante. Bueno, aquí podemos ver las ramas, no sé si las alcanzan a ver bien, en la de la derecha, sí, eso. Aquí podemos ver estas ramas, la rama de la arteria mesentérica superior y de la arteria mesentérica inferior. Un ejemplo muy importante y pues es bastante famoso o conocido de las anastomosis es el arco de Riolano, que va a estar comprendido entre la arteria cólica media y una rama de la arteria cólica izquierda, como ahí se puede ver en el esquema. Eh, bueno, siguiente diapositiva, por favor. No solo es importante mencionar que esta enfermedad se limita, que no se va a limitar solamente al flujo de estructuras vasculares arteriales, sino también a estructuras venosas. Aquí podemos apreciar el sistema de drenaje venoso de las vísceras. Por tanto, es importante también ver ahí o recordar cómo está conformado este sistema de drenaje venoso. Sus ramas, que en este caso serán las comprometidas, sobre todo la vena mesentérica superior, que es, como ya dije, una de las más afectadas, y por otro lado estará la vena mesentérica inferior, que dará drenaje a todas las vísceras. Siguiente, por favor. Hablando ya de la fisiopatología, necesitamos saber cuál es la fisiología del flujo sanguíneo esplácnico, ya que es el que está más afectado en esta enfermedad. Y para recordar eso, diferentes fuentes de la literatura nos mencionan unas explicaciones mostrando la existencia de unos mecanismos intrínsecos y extrínsecos de la regulación del tono vascular de esta circulación. Por un lado, los mecanismos intrínsecos van a estar dados por dos teorías principalmente. Una teoría metabólica y una miogénica, donde la metabólica nos dice que en caso de hipoxia tisular se liberarán unos metabolitos para favorecer el tono vascular y generar una redistribución del flujo pues en caso de estar alterado. Y la teoría miogénica que nos indica que en el caso de una alteración de la presión transmural, de los vasos locales a nivel intestinal, estos van a redistribuir el flujo para mejorar un poco más la circulación. Y por otro lado, podemos encontrar los mecanismos extrínsecos que van a estar dados por factores de regulación neurohumoral, sobre todo haciendo uso de neurotransmisores y hormonas que van a favorecer la redistribución y circulación esplácnica. Ya en el caso de encontrar estos factores de forma activa y que existan episodios de isquemia transitoria, es bueno resaltar el rol de la lesión por reperfusión, donde se puede generar u ocasionar un daño tisular mayor. Eh, Igualmente en un contexto crónico se puede generar una sintomatología específica que veremos más adelante. Entonces, en esta patología vamos a tener una alteración del flujo del drenaje venoso o de la circulación arterial, el cual va a generar una inflamación local que puede posteriormente convertirse en una necrosis irreversible, y a partir de esta situación se va a ver favorecida la translocación bacteriana, donde se verá amplificada la inflamación con una perforación del asa y consecuentemente puede ocurrir una peritonitis. Entonces, en esta imagen bueno, esta imagen que es de un hallazgo intraoperatorio, donde se puede apreciar la forma macroscópica de una asa comprometida por esta enfermedad. En esta imagen se ven los cambios en la coloración de las asas, ya viendo que el asa que está implicada o bueno, que está señalada con la flecha amarilla, tiene una coloración totalmente distinta a las demás asas. También se puede ver que están un poco edematizadas, y pues se puede ver ahí también una ingurgitación de los vasos del meso. Siguiente. Vale, entonces, como mencioné anteriormente, existen unos factores extrínsecos que van a estar relacionados con el aumento o la disminución del flujo sanguíneo esplácnico. Aquí ya estamos resaltando los que tienen mayor significancia clínica en relación a que son unas moléculas importantes en la homeostasis y también en su uso farmacológico en las unidades de cuidado intensivo. Principalmente vamos a ver a catecolaminas, unas catecolaminas como la epinefrina, la norepinefrina, la dopamina, en las cuales
estas a ciertas dosis pueden generar un cambio a nivel vascular y que a bajas dosis pueden generar otro. Y pues ya ahí también estamos demarcando la vasopresina, que es usada continuamente en las unidades de cuidado intensivo. Igualmente la papaverina la resaltamos porque hace parte del tratamiento de la isquemia mesentérica de hoy en día. Los nitroprusiatos son los medicamentos que se usaron en algún momento de uso endovenoso que pues después se percataron de que no funcionaban totalmente, entonces pues ya no se usa tanto. Por eso es que la papaverina, pues como hace parte de ese tratamiento nuevo, pues de hoy en día, lo que hace es generar una instilación local a nivel del vaso que se encuentre con estenosis, pues para permitir su apertura y dar un flujo. Y pues por último, los factores neurales, que dados por su relación de neurotransmisores del sistema nervioso simpático en su mayoría. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las causas hablaremos de 4 causas reportadas en la literatura, las cuales son el embolismo arterial, trombosis venosa y una causa no oclusiva. Del mismo modo, esta enfermedad se puede clasificar por una presentación aguda y una presentación crónica. La presentación aguda es, digamos, la más importante por su alta mortalidad y su presentación clínica que es de carácter súbito. Y la crónica va a tener una presentación clínica más insidiosa, un poco más progresiva, porque a diferencia de la forma aguda en donde aparece una obstrucción súbita de una de las ramas de los vasos mesentéricos, en la obstrucción crónica se le va a asociar más a procesos ateroscleróticos donde se impide el flujo sanguíneo de forma progresiva. Aquí también, dada la temporalidad de la patología, se puede favorecer la formación de vasos colaterales y por ende la redistribución del flujo por medio de mecanismos que ya habíamos mencionado anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos las 4 causas principales, donde podemos resaltar que el embolismo arterial es el de mayor incidencia, con un 50%, va a tener una presentación aguda y uno de sus factores, o bueno, uno de sus factores de riesgo más importantes de resaltar son las cardiopatías, en las cuales se va a favorecer la formación de trombos intracavitarios. Mientras que la trombosis arterial, la causa no oclusiva y la trombosis venosa hacen parte del otro 50%, siendo la trombosis arterial de inicio más progresivo, por lo que va a estar relacionado con la aterosclerosis como principal factor de riesgo. La causa no oclusiva, donde se va a presentar más en pacientes críticamente enfermos con situaciones de bajo gasto cardíaco y hipovolemia. Y la trombosis venosa como la causa menos frecuente, donde en su mayoría aparece por antecedentes de trombosis venosas previas o contextos de trombofilia. Su presentación clínica será muy similar a la de la trombosis arterial, siendo pues esta un poquito más progresiva o crónica. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando de epidemiología, es una causa, siendo 1 de cada 1000 ingresos a urgencias. Aproximadamente es la causa de aproximadamente 5% de los dolores abdominales generados. Es más prevalente en mujeres mayores y tiene una mortalidad entre el 60 y el 80%, pero esta mortalidad puede aumentar en un 20% en las primeras 24 horas en caso de no haber realizado el diagnóstico oportuno. Otra vez haciendo referencia a lo que había dicho mi compañero en la segunda diapositiva, que se necesita realizar un diagnóstico precoz para poder dar buenos resultados y poder ayudar al paciente en lo mejor posible. Ya aquí abajo podemos ver de nuevo las 4 causas mencionadas y sus factores de riesgo correspondientes, resaltando otra vez o recordando que las cardiopatías o enfermedades cardiovasculares son la principal causa del embolismo arterial. En la trombosis arterial será ya la enfermedad aterosclerótica. Pues en la causa no oclusiva, las situaciones de bajo riesgo cardíaco, bajo gasto cardíaco, perdón, y las alteraciones del tono vascular. Y por último, en la trombosis venosa, sus factores de riesgo serán sus antecedentes de trombosis venosa y en contexto de trombofilia previamente. Y el uso de anticonceptivos y otros más. Recientemente, con todo el tema del COVID, hemos encontrado artículos que son series de casos en el cual han reportado
6 pacientes, en su mayoría hombres, y que también cursaban con esta enfermedad, con isquemia mesentérica. Sabemos que aunque esta enfermedad es un poco nueva o relativamente nueva, se sabe que puede generar estados de hipercoagulabilidad importante y se puede considerar una de las manifestaciones clínicas que ya que vamos a mencionar más adelante, que son importantes para poder conocer más este cuadro clínico. Ya habiendo mencionado pues el hecho de que la isquemia mesentérica es más presente en hombres y en mujeres que en hombres, pues ya estos 6 casos son en su totalidad hombres debido a que la incidencia del COVID-19 pues es mayor en hombres que en mujeres. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al cuadro clínico, se necesita hacer un interrogatorio bien enfocado para determinar si tiene o no algunos de los factores de riesgo o comorbilidades previamente mencionadas, pues ya que se necesita realizarse completamente para estar seguro de lo que vamos a hacer antes de pasar a la valoración clínica. Ya en la valoración, la isquemia aguda, uno de sus signos más importantes es el dolor abdominal desproporcionado. Pues es en donde el paciente no se deja palpar el abdomen por nada en el mundo porque le genera muchísimo dolor. Otros signos clínicos son el sangrado del tracto gastrointestinal, signos de irritación peritoneal, una evolución tórpida o asociados a deshidratación severa y signos de respuesta inflamatoria severa, que va a estar asociados a estados más avanzados de la enfermedad. La isquemia crónica, en principio, va a ser diferente a la forma aguda, donde habrá un dolor abdominal prolongado, postprandial. A esto se le conoce como angina mesentérica, donde el paciente come y le duele. Esto también se le ha llamado de algunas otras formas, como food fobia o fobia a comer. En estos pacientes es tanto el rechazo a la comida que empiezan a generar una pérdida de peso y esto les puede presentar unos cuadros clínicos, unos cuadros de desnutrición o aumenta el riesgo de desnutrición en ellos. Siguiente, por favor. Para los paraclínicos, respecto a ellos, cabe mencionar que no hay ninguno que digamos que sea el examen estándar para saber si hay o no isquemia mesentérica. Sí se recomienda orientar el diagnóstico de forma individualizada o personalizada. No todos los pacientes van a presentar isquemia mesentérica y pues sería bueno poder descartar otras posibles patologías antes de llegar a tal diagnóstico. Es bueno siempre, en caso de que llegue un paciente con la sintomatología que ya había mencionado anteriormente, revisar su balance hidroelectrolítico, ya que la hipercalemia se asocia con perforación o con una necrosis del asa intestinal. Y los gases arteriales que nos van a revelar cierta acidosis metabólica e hiperlactatemia, cuando ya hay procesos isquémicos tisulares. El cuadro hemático también es bueno mencionarlo en caso de presencia de leucocitosis acompañada de una neutrofilia por la respuesta inflamatoria, que ya había mencionado anteriormente, que es importante, ya que se genera en el sitio afectado y otros paraclínicos que encontramos ahí, como las transaminasas, la proteinquinasa, que pueden apoyar para contextos de isquemia crónica. Bueno, ya hablando, digamos que en la parte de imágenes, aquí traje tres ejemplos tres herramientas imagenológicas que pues a la larga terminan siendo las más importantes. Y pues vamos a hablar de cada una de ellas, de por qué pues tienen esta importancia. La radiografía de abdomen, si bien es digamos que inespecífica, como en muchos cuadros pues, de dolor abdominal, tenemos que tener en cuenta que en muchos de nuestros lugares de trabajo pues, van a ser sitios de primer nivel o segundo nivel donde seguramente no vamos a contar con un tomógrafo o con un radiólogo que pueda hacer una ecografía, etcétera. Por eso muchas veces va a ser la herramienta de primera mano que vamos a tener cuando estemos pues, ante un paciente con dolor abdominal con probable isquemia mesentérica. Como les dije, es realmente poco específica. En el caso de la isquemia mesentérica puede haber hasta pues, una presentación de pues, 25% de normalidad en estadios iniciales. Se reportan algunos hallazgos como signo de la huella dactilar, que es un signo pues, de engrosamiento de las asas intestinales en el contexto de edema e inflamación, en menos del 40%.
Y digamos que lo que nos va a ayudar más que todo la radiografía de abdomen es para detectar esos casos avanzados en los cuales ya se requiere una cirugía prácticamente pues, de urgencias. Y entre esos hallazgos, pues lo que vamos a encontrar pues es aire en la cavidad peritoneal o aire pues en la vena portal, pues como les dije, en los estadios más avanzados. El angioTAC de arterias mesentéricas va a ser el examen de elección y el examen más importante que vamos a pedir una vez tengamos la sospecha real y estamos completamente enfocados de que estamos ante una isquemia mesentérica. ¿De qué nos va a servir esto? Estos angioTACs tienen pues digamos que la digamos que este plus, digamos que esta herramienta o esta ventaja de la reconstrucción multiplanar que nos va a permitir saber y hacer una evaluación anatómica del vaso y saber en qué punto se encuentra la obstrucción o qué tan obstruido está o cuál es el vaso culpable pues, de la obstrucción. Es importante resaltar que pues esto es una tomografía diferente pues casi que a la tomografía que tomamos la que muchas veces mandan en el servicio de urgencias, la tomografía pues de contraste oral, porque la tomografía de contraste oral si bien va a realzar mucho pues el tránsito intestinal, muchas veces no nos va a poder mostrar pues cómo se encuentra la circulación mesentérica o la circulación pues en general de las estructuras abdominales para determinar si estamos ante un proceso de obstrucción de alguna arteria o no. Y la ultrasonografía pues tiene el problema que tiene la ecografía en todas las patologías abdominales o en todas las patologías en general, y es que es operador dependiente. Por tanto, pues aunado a esto, junto con pues, características individuales de cada paciente, tales como presencia de gas, obesidad o calcificaciones previas antiguas en los pacientes, no nos va a poder, o sea, no va a poder tener un rendimiento diagnóstico tan bueno. Por tanto, la ultrasonografía se reserva solamente para seguimiento, como lo vamos a ver al final de la presentación. Entonces aquí traigo dos imágenes, dos tomografías en las cuales pues, se ve el realce del contraste en los vasos mesentéricos en la aorta abdominal y sobre todo pues, en las mesentéricas superiores. Son de dos pacientes diferentes. El paciente pues, de la imagen A es un paciente con un antecedente de fibrilación auricular que realizó una isquemia mesentérica por un embolo arterial. Como recordamos las cuatro causas que mencionó mi compañero, el embolismo arterial es la causa más frecuente, hasta un 50%. En este caso fue un paciente que realizó pues un embolismo arterial por un antecedente de una cardiopatía que predispone a una formación de trombos intracavitarios. Mientras que la tomografía de la parte C, o sea, de la tomografía de la imagen C de la derecha, muestra una aorta abdominal que está severamente comprometida por aterosclerosis, lo que nos recuerda que es el principal factor de riesgo para el mecanismo o la causa de trombosis arterial de la causa de isquemia mesentérica, que es la causa más frecuente entre las menos frecuentes. Es como, digamos, podríamos decir que es la segunda causa más frecuente. Y como se ve ahí, pues siempre se ve el signo pues descrito radiológicamente, que es la amputación del paso del medio de contraste, que se ve en este caso aquí, y pues en este caso aquí a nivel de los vasos mesentéricos. Aquí tenemos otra tomografía. Obviamente en estas tomografías estamos evaluando principalmente los vasos, no estamos haciendo énfasis en el estado de las asas o en signos indirectos que nos puedan sugerir viabilidad o no viabilidad de las asas. Sin embargo, en estas tomografías el cuento es diferente. Aquí lo que nos muestra va a ser algunos signos de lo que puede ser el compromiso o la viabilidad de las asas, que a la larga va a ser la significancia clínica más importante, porque si recordando pues la fisiopatología que explicó mi compañero, o un flujo interrumpido de la circulación mesentérica va a terminar pues en sufrimiento, necrosis y perforación del asa. Entonces aquí vemos sobre todo dos hallazgos muy importantes. Primero, cambios en la pared del asa intestinal. Entre los, pues de los cambios descritos se encuentra pérdida del realce por el contraste, o sea, es decir, que el contraste no se vea que esté perfundiendo muy bien pues esa zona de las paredes, y la otra es alteraciones, ya sea engrosamiento o adelgazamiento de la pared del asa. Engrosamiento pues en el contexto de edema, inflamación, y adelgazamiento pues en el contexto de una víscera que se encuentra necrótica y próxima pues a perforarse. Y en la del lado derecho, en la tomografía pues A, vemos realmente lo que no quisiéramos ver en estos pacientes una vez tomamos la tomografía, que es una neumatosis peritoneal, aire libre en cavidad peritoneal. Lo que nos habla de que ya se encuentra una perforación y al mismo tiempo los cambios que les comentaba, de cambios en el realce del contraste en la pared de la víscera. Para eso tenemos, para aunar un poco y recordar un poco pues toda esta parte,
pues, un enfoque así como imagenológico, tenemos aquí un reporte de caso. Una paciente femenina de 72 años de edad, digamos que ella, haciendo un recuento, cumple con el criterio de que es una mujer mayor, de la tercera edad, mujer, ¿sí? Antecedente de hipertensión y EPOC, un antecedente pues cardiovascular, quien consulta por un cuadro clínico de dolor abdominal de un día de evolución. La paciente al ingreso no tiene signos de irritación peritoneal, sin embargo, cursa con un deterioro clínico importante, pues acompañado de hipotensión y acidosis metabólica. Y adicionalmente, el único paraclínico alterado que se encontró fueron transaminasas elevadas. Se le realiza una tomografía de abdomen que muestra primero adelgazamiento de la pared de estas asas intestinales, las que vemos aquí, y un hallazgo importante que es una pérdida del realce de los vasos periféricos, que son esos que vemos en las flechitas, sobre todo en la flechita del centro. En los vasos periféricos se pierde el realce del contraste, lo que nos está pues, indicando que pues, probablemente estamos en un contexto de isquemia. Adicionalmente, pues este fue un corte transversal, este corte coronal del TAC, vemos esa pérdida nuevamente, cambios en la pared de la víscera y pérdida del realce del contraste. Estos hallazgos realmente pues son digamos que, eh, inespecíficos, por así decirlo, porque sabemos que son hallazgos que se pueden encontrar en cualquier otra patología en la cual digamos que el flujo sanguíneo de la víscera pueda estar comprometido, no necesariamente de un origen isquémico. Lo que nos habla de esto es de que ya hay una alteración en la viabilidad y en la salud, por así decirlo, la salud tisular de la víscera. Pero bueno, esta paciente se llevó a una reconstrucción tridimensional de este TAC y lo que nos mostró, muy interesantemente, era que tenía una estenosis progresiva de la arteria mesentérica superior, sobre todo a nivel de la iliocólica y de la arteria y de la cólica media, que son pues las ramas de la arteria mesentérica superior. Y el diagnóstico fue una isquemia no oclusiva, al parecer pues por un vasoespasmo, pues digamos que de las causas más raras, pero pues fue el diagnóstico que se encontró en esta paciente. La paciente pues ya con estos dos hallazgos, con estos hallazgos en el TAC y pues con esta reconstrucción se llevó a la parotomía exploratoria y a la parotomía se dieron cuenta pues que esta parte, digamos que esta asa perteneciente pues al colon transverso, severamente comprometida con signos de necrosis y signos de isquemia. La paciente fue llevada a resección intestinal de las asas comprometidas y afortunadamente un mes después de hospitalización pues se prepara la casa. Tenemos otro reporte de caso, este es en Colombia, este caso en el hospital de la policía. Lastimosamente no tuvo la misma suerte que la señora del caso anterior. Una mujer de 66 años con único antecedente de hipertensión arterial, quien consulta por un cuadro clínico de dolor abdominal mal controlado. Lo curioso de esta paciente es que se le toma una ecografía de abdomen que muestra líquido libre, sin otro hallazgo. Sin embargo, persiste con el dolor a pesar pues, de las medidas de dilatación que se le dan. Y se le decide tomar un TAC con contraste oral. Este TAC muestra, lo único que muestra es hallazgos de enfermedad diverticular del colon, que está aquí abajo reportado, enfermedad diverticular del colon y líquido libre en cavidad sin ningún otro hallazgo. Sin embargo, ante la persistencia de la sintomatología de la paciente es llevado primero a una laparoscopia exploratoria, que una vez los cirujanos entran, tienen que convertir a una laparotomía. ¿Por qué? Porque se encontró que habían asas que se encontraban en sufrimiento, signos de sufrimiento de asa. Como recordamos la imagen que nos mostró nuestro compañero al comienzo de la presentación, digamos que no estaban así negras, así ya como para quitarlas, pero sí tenían, digamos que cambios como, pues digamos que el color estaba un poco más oscuro, un poco más turgentes, mostraban algo como de ingurgitación en los vasos del meso, pues de los intestinos. Esta paciente, posterior a esta primera intervención quirúrgica, se decide, pues, primero intraoperatoriamente, que esa imagen que vemos ahí, pues, es del hallazgo intraoperatorio. Se decide colocar compresas de agua caliente, que es uno de los métodos así locales intraoperatorios para ver si mejora la perfusión, si el asa, pues recobra un poco esa viabilidad, la cual mejoró parcialmente. Por tanto, a la paciente se hace pues, un cierre con bolsa y se planea la reintervención a las 48 horas. Antes de la segunda intervención, la paciente presentó un deterioro del estado clínico,
requerimientos de oxígeno, pues, de saturación, fiebre que no se podía controlar, inclusive pensaron pues, que era COVID, eh, y es llevada a la unidad de cuidados intensivos con posterior requerimiento de ventilación mecánica invasiva. A la segunda intervención que se hace la paciente, pues después de que se encontraba más estable, se encuentra que tiene peritonitis de 4 cuadrantes. Y es lo que nos recuerda pues este pronóstico tan malo y que pues muchas veces, o la mayoría de las veces, una vez que se llega al diagnóstico, pues ya es demasiado tarde. La paciente pues permaneció en la unidad de cuidados intensivos como aproximadamente 8 días más. Se realizaron varias reintervenciones de lavados quirúrgicos con antibióticos pues de amplio espectro, pero lastimosamente falleció más o menos a los 10 días. Y es por esto, pues, que es importante recordar el tratamiento médico inicial que, pues, muchos de los que estamos aquí en esta charla, que seguramente haremos o saldremos a hacer un enfoque como médicos generales, pues, en el lugar donde nos encontremos trabajando. Entonces, este primer manejo médico va a ser como de soporte cuando tenemos, digamos que una sospecha o una certeza importante de que es pues, isquemia mesentérica. Sin embargo, como lo han visto durante la charla y como lo seguiremos viendo, es realmente todo un reto diagnóstico y realmente mucho o muy pocos casos, realmente el médico que tiene el primer contacto con el paciente dice, sí, isquemia mesentérica, y de una pues empieza el manejo como si fuera una isquemia mesentérica. Pero pues digamos que estas son las recomendaciones pues generales. Entonces primero, nada vía oral. La isquemia mesentérica aguda no mejora con la vía oral, por todo lo que vimos de los mecanismos de redistribución del flujo por la circulación esplácnica, puede empeorar la isquemia. Sin embargo, se habla que en la isquemia crónica sí puede mejorar la isquemia, que es un concepto, digamos, que a tener en cuenta. La sonda nasogástrica se reserva para pacientes en los cuales se requiere de compresión, es decir, esos pacientes en los cuales estamos sospechando pues, que asociado o como repercusión de la isquemia tengamos algún grado pues, de obstrucción intestinal que requiera de compresión. Monitoreo hemodinámico continuo, esos pacientes pues tienen que estar monitorizados todo el tiempo porque tienen una evolución tórpida muy rápida. Entonces hay que tener en cuenta eso también. La reposición de líquidos y electrolitos según sea necesario, como habló nuestro compañero, pues, pues en los exámenes iniciales, en el abordaje inicial, como cualquier dolor abdominal que se le piden electrolitos para determinar pues, si tiene algún desbalance, pues reponerle esos electrolitos tal cual como pues según la necesidad de cada paciente. Por eso hablamos de paraclínicos individualizados en cada paciente. Para iniciación, o más bien, digamos que ahí para que no quede como para iniciación, sino anticoagulación plena. Esos pacientes, una vez tenemos la sospecha de isquemia mesentérica, pacientes que tienen que tener anticoagulación plena, de no tener contraindicaciones. ¿Cuáles contraindicaciones? Las que ya conocemos, las contraindicaciones generales para una anticoagulación plena. Sobre todo, digamos, por mencionar alguna de las más importantes, tener, digamos, sangrado, pues un sangrado activo, un sangrado mayor activo, por ejemplo. Esos pacientes claramente van a tener mucho dolor, por tanto, pues requieren de analgesia, tenemos que dar la analgesia. Una evaluación continua del estado ácido base que nos permita determinar el grado de isquemia, que pues como lo mencionó Juan Manuel, como el lactato, los niveles de lactato, pues se correlacionan directamente con el grado de isquemia, al igual que pues el desbalance de ácido base. Y antibióticos de amplio espectro. Y aquí hay un punto importante y curioso de esta enfermedad, y es que, digamos, de esta cita bibliográfica, de esta literatura que consultamos, que data del 2017, ellos, que es de la revista de cirugía mundial, la revista mundial de cirugía de emergencia, ellos refieren que hay que pensar en esos pacientes en dar antibióticos de amplio espectro de forma precoz, lo cual pues puede ser un poco controversial porque no es como muy, o sea, como que uno no se anima mucho siempre pues a un dolor abdominal ponerla así de una, sin saber muy bien qué estamos tratando, porque es la mayoría de los casos de la isquemia mesentérica, colocar antibióticos de amplio espectro pues de forma precoz. Sin embargo, ellos lo recomiendan por la misma evolución torpida y rápida que van a tener estos pacientes, que tarde o temprano lo van a necesitar. Entonces, si tenemos la certeza diagnóstica, claramente ya juzgando al criterio clínico de cada uno, hay que pensar en antibióticos de amplio espectro de forma precoz. Ya hablando de tratamiento avanzado, que es lo que pasarían los especialistas, un cirujano vascular, un radiólogo intervencionista, pues tenemos dos abordajes principales. Un abordaje endovascular, el cual pues a través pues, valga la redundancia, un abordaje endovascular, se realiza una desobstrucción del vaso que esté comprometido por medio de una arteriografía,
Y esta desobstrucción puede ser pues mecánica o farmacológica, o como recomiendan que sea pues de las dos formas, mecánica y farmacológica, cuando se puede realizar. Obviamente esta reparación endovascular está reservada para pacientes que se encuentran de forma estable, como lo vamos a ver más adelante pues en un algoritmo. Pero pues realmente estos pacientes los que llegan a esta reparación endovascular pues terminan siendo más escasos, porque pues primero no en todos los lugares, en todos los hospitales vamos a tener un radiólogo intervencionista o un cirujano vascular que pueda realizar esto, ni cuente con digamos, con el recurso, con los recursos para hacerlo, digamos, como las salas de hemodinamia y todo esto que conocemos, y las salas pues de radiología intervencionista para hacer estos abordajes. Y en estos pacientes es importante que después de realizar este abordaje endovascular, pues tener una monitorización por el riesgo de recidiva, de la isquemia o de la obstrucción. Por otro lado, tenemos la laparotomía, es decir, ya un abordaje abierto en el cual pues entramos con dos objetivos grandes. El primero, determinar la viabilidad de las asas de forma directa, observación directa intraoperatoria, a ver qué tan viables son estas asas. Y de esta manera determinar si vamos a resecar, qué tanto vamos a resecar, o si vamos a dejar pues más bien en observación y reintervenir más adelante. O la otra gran objetivo, otro gran objetivo de esta abordaje abierto es poder realizar un bypass entre los vasos que estén comprometidos. Como tenemos una arteria severamente obstruida, podemos generar un bypass entre otra arteria, pues con ayuda de otra arteria que nos permita restablecer el flujo. Realmente esto es la minoría de los casos, porque la mayoría de los casos que se entra a la parotomía es para, pues digamos que cortar y quitar todas las asas no viables. Aquí pues en esta imagen intraoperatoria vemos como pues, hay un bypass ahí de la mesentérica superior. Y pues también es importante recalcar que estos pacientes siempre se prefiere llevarlos a un segundo tiempo quirúrgico. O sea, 48 horas después aproximadamente se reinterviene, pues digamos, para revisar. Porque muchas veces la isquemia, digamos, hacen una primera intervención, como la señora que vimos del reporte de caso del Hospital de la Policía, aquí en Bogotá, hacen la primera intervención, no se encuentra, digamos que, signos digamos, de necrosis o isquemia así full visible, digamos que se deja, o sea, se hace como más bien un abordaje como, pues, de observar al paciente cómo se comporta clínicamente, y posteriormente hacen las isquemias más grandes o terminan pues de trombosarse en otros lugares. Por eso siempre es importante hacer pues una reintervención más o menos a las 48 horas. Esta es una foto de una arteriografía de vasos mesentéricos en los cuales pues se ve claramente en la imagen A, vemos como pues una arteria mesentérica otra vez pues con el flujo del medio de contraste amputado, no se ve que no pasa, se ve que no pintan las ramas de la arteria mesentérica. Y esto es después de pues, una trombectomía mecánica farmacológica. Aquí es donde hablaba pues Juan Manuel de que se usa la papaverina. Como él lo mencionaba, antes se propuso la administración endovenosa de nitroprusiatos y papaverina, pero se dieron cuenta que no servía para nada de esa manera. Sin embargo, de forma local, la papaverina se ha demostrado que sí tiene un efecto y sí puede generar pues una vasodilatación selectiva de los vasos mesentéricos que ayuden pues a restablecer el flujo. Estos son los casos de abordaje endovascular, cuando tenemos un paciente que se encuentra estable, cuando no hay riesgo, cuando no hay sospecha pues de no viabilidad del ASA o no hay sospecha de peritonitis, cabe recalcar. En otros casos, como lo decía Juan Manuel, recordando las cuatro causas más grandes aquí, pues obviamente estamos enfocándonos en la causa más común que es el embolismo arterial, pero pues en otros casos, tales como la trombosis venosa y la isquemia no oclusiva, pues digamos en la trombosis venosa, como tiene una presentación más crónica, probablemente esos pacientes no los agarremos pues con una presentación aguda y tórpida como en el embolismo, y probablemente se beneficien más y puede que pues, pues se puedan tratar con manejo médico. El manejo médico va a ser anticoagulación oral. También entendiendo que son pacientes que el 90% de estos pacientes van a estar pues, en un contexto de trombofilia o en un contexto de trombosis venosas previas. Y pues, se habla de que tienen un mejor pronóstico. La isquemia no oclusiva va a estar en pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos principalmente, a menos que digamos, pues este caso, el reporte de caso, que primero que les mostramos que es una singularidad. Pero en la mayoría de estos pacientes son pacientes que se encuentran críticamente enfermos y por eso son de muy mal pronóstico.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se espera en estos pacientes? Pues mantener la estabilidad hemodinámica. Se puede utilizar la papaverina claramente cuando se opta por dar manejo y sobre todo, digamos que tanto, digamos que no tanto evitar vasopresores, pero sí usarlos con precaución y con cautela. ¿Por qué? Pues por lo que nos dijo Juan Manuel al comienzo de la presentación, porque esas moléculas pueden generar un cambio en la distribución del flujo esplénico importante que pueda perjudiciar pues, el flujo sanguíneo arterial. Y en los casos de isquemia crónica solo vamos a intervenir si hay síntomas. Digamos que eso también es algo pues curioso porque claramente cuando tenemos un paciente que tiene dolor abdominal, obviamente digamos que no somos tan juiciosos en la anamnesis y no sabemos que empeora con las comidas, pero dolor abdominal en, en, en un contexto de pérdida de peso de larga data, digamos, de meses de evolución, pues no vamos a pensar en una isquemia mesentérica, sino probablemente pensemos en un síndrome constitucional, una neoplasia intraabdominal. Digamos que es lo primero que se nos viene a la mente, pero, pero es un diagnóstico diferencial que siempre pensamos, claramente, porque digamos que la isquemia mesentérica pues es, como lo dijo Juan Manuel, no es de los casos más comunes de dolor abdominal y menos de consulta pues a urgencias. Sin embargo, en estos pacientes solamente vamos a intervenir en intervenciones pues, avanzadas cuando hay sintomatología y cuando se conoce que la sintomatología es por una isquemia crónica. Obviamente se prefiere endovascular si la condición del paciente lo permite y siempre hay que tener en cuenta que esos pacientes van a hacer una reestenosis, pues hasta en el 40% de los casos. ¿Por qué? Pues recordemos la tomografía que mostramos al inicio de ese paciente con esas placas ateromatosas así muy floridas. Estos pacientes tienen riesgo de reestenosis pues muy grande. El seguimiento, entonces vamos a hacerlo, los pacientes que sobreviven, claro, la pequeña fracción de pacientes que sobreviven, un manejo agresivo pues, de los factores de riesgo, impactar sobre todo en hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemia, cosas que pues, sabemos pueden ser desencadenantes o gatillos de la enfermedad, por un lado. Y, y por otro lado, digamos, en pacientes que son llevados a procedimientos endovasculares, tener en cuenta pues, la antiagregación plaquetaria, ya pues que digamos que es un manejo pues que tiene que prorrogarse un poco más de tiempo cuando estos pacientes son llevados a estos procedimientos. Anticoagulación en contexto pues digamos sobre todo, aquí lo mencionan digamos que pues en pacientes que tienen cardiopatías o arritmias que son factores de riesgo para formación de trombos intracavitarios como la fibrilación auricular, pacientes que claramente de por sí por su fibrilación auricular van a requerir anticoagulación plena toda la vida, pacientes con trombofilia o pues antecedentes de trombosis venosa, y control nutricional según el estado final. ¿Por qué el estado final? Porque digamos que dentro de los pacientes que sobreviven de esta patología, muchos de ellos no van a sobrevivir así de gratis como sí, como ya se me curó la isquemia y listo. Son pacientes que van a sobrevivir, pero pues con mucho intestino resecado, ¿sí me entienden? O sea, como para ponernos en contexto, son pacientes que claramente toda su parte nutricional, su parte de absorción, su fisiología, pues digamos, se encuentra alterada y digamos que van a requerir un manejo integral multidisciplinario para hacer un control a este estado nutricional. Y aquí también cabe recalcar que son pacientes en los cuales uno tiene que siempre hablar con los familiares cuando realmente están críticamente enfermos y cuando sabemos que el pronóstico es muy malo, hablar muy bien con los familiares y tomar la decisión pues hasta dónde limitar pues los esfuerzos dado que estos pacientes pues sabiendo su mal pronóstico y que además queden pues en condiciones, unas pésimas condiciones de calidad de vida, pues algo que también hay que tener en cuenta y hay que comentarle pues y comunicar claramente con los familiares. El seguimiento imagenológico, pues digamos que, como les dije al inicio, cuando hablábamos de imágenes, se va a realizar con ecografía. Esta ecografía se va a realizar primero cada 6 meses, en el primer año, y luego cada año. Y se puede optar por una revascularización preventiva, pues en caso de recurrencia. En pacientes en los que, como insisto y repito, pacientes que se encuentren estables y sepamos, pues con toda certeza que estamos ante una isquemia mesentérica. Bueno, ahora pues analizaremos un poco más sobre unos algoritmos sacados de UpToDate, en los cuales nos ayudaron al abordaje y al posible diagnóstico certero de esta enfermedad. Entonces comenzaríamos
conocer la historia del paciente y si en caso de que hay signos y síntomas de isquemia intestinal, pues ya comenzaríamos a realizar este procedimiento. Por ejemplo, tomemos en cuenta uno de los signos que había mencionado ya anteriormente, por ejemplo, el dolor abdominal, que es muy fuerte en estos pacientes. Se tiene que tener en cuenta si hay signos de sepsis o si el paciente es inestable hemodinámicamente. Si lo es, toca comenzar a realizar terapia de fluidos intravenosos, una terapia empírica de antibióticos y considerar asimismo si se utiliza una anticoagulación sistémica, realizarle una terapia anticoagulativa. Ya después se le van a realizar unas imágenes radiológicas sencillas. Si hay hallazgos de isquemia avanzada, pues ya se llevaría a cirugía, se realizaría una laparotomía, aunque ya últimamente no se realiza mucho esa laparotomía, se utiliza más que todo la laparoscopia para resolucionar ese problema. Pero en estos casos sí puede ocurrir una peritonitis, entonces se necesita realizar los lavados por medio de la laparotomía. Ya si no hay signos de isquemia avanzada, pues, y si el paciente ha mejorado hemodinámicamente, es más estable, pero persisten los síntomas de la isquemia mesentérica, ya se llevaría el TAC con un contraste intravenoso. En ese TAC abdominal podríamos encontrar si ya está, por ejemplo, la causa no oclusiva de la isquemia mesentérica, la causa embólica o trombótica, o si ya es una trombosis venosa mesentérica. En caso de que no, se puede encontrar otra etiología. Y en caso de que no tampoco se dé ese diagnóstico, pero todavía hay una alta sospecha de isquemia que quede, se intentará hacer un arteriograma mesentérico con una fase arterial y una fase venosa para ya totalmente rectificar si hay o no hay daño de tipo isquémico mesentérico. Y pues otro algoritmo también sacado up to date, pues digamos que el más actualizado, de la causa más frecuente, que es el embolismo arterial. Entonces, pues nada, recordar lo que vimos en cuanto al manejo y en cuanto al abordaje. Entonces, tenemos la certeza en este momento de que tenemos una oclusión arterial embólica de la arteria mesentérica. Entonces, pacientes de una anticoagulación y manejo del dolor. Luego hablamos, ¿estos pacientes tienen signos de irritación peritoneal o no tienen signos de irritación peritoneal? Si tienen signos de irritación peritoneal, ¿de qué nos va a hablar? Pues nos va a hablar de que probablemente un asa se encuentre perforada y haya, pues, claramente asas no viables, pues, en esa cavidad abdominal. Por tanto, vamos a realizar una exploración abierta, que como lo dijo pues Juan Manuel, puede ser laparoscópica o pues por laparotomía, y dependiendo de los hallazgos que encontremos en este abordaje abierto, tomamos la decisión de qué hacer a continuación. En caso tal de encontrar pues asas no viables, pues resecar las asas no viables, generar un cierre temprano, como les había comentado, pues en el abordaje pues avanzado, y a las 48 horas aproximadamente se hace un segundo abordaje, una segunda revisión para determinar si hay más o menos, o está igual pues el estado o la viabilidad de las asas. Si se encuentra que no hay, que las asas están viables después de eso, que ya es la parte de abajito que no puedo señalar porque se cubre con la herramienta aquí del slides, en esos pacientes pues no requiere reflexión adicional, y se puede optar por pues un cierre de la pared abdominal pues tardío e iniciar vía oral para ver cómo el paciente se comporta pues con la vía oral. En caso tal de que el paciente no tenga signos de irritación peritoneal, volvemos aquí arriba, entonces son pacientes que se les puede pues hacer una arteriografía mesentérica. Esa arteriografía mesentérica es ya directamente buscar en los vasos mesentéricos y pues hacer un manejo local directamente dirigido en los vasos mesentéricos en el vaso pues que se encuentre afectado. En esto pues vamos a hacer la trombólisis, ya sea mecánica o farmacológica, como lo vimos. Pues la trombólisis mecánica pues se puede realizar pues por medio pues, de unas herramientas especiales que hacen como más o menos lo que hacen los stents en
el corazón, en los vasos coronarios. Y bueno, después de eso repetimos la imagen y miramos cómo se encuentran estos vasos pues, que se encontraban obstruidos. Si realmente pues, hubo una resolución de esos trombos, ya no están, pues, y realmente pues, el paciente se encuentra bien clínicamente, observamos, continuamos con la observación, luego volvemos a evaluar si tiene signos clínicos pues, de isquemia o de asa no viable, y pues si no los tiene, pues podemos darle dieta y mirar cómo se comporta con la dieta, pues autorizando la vía oral. Caso tal de que el paciente vaya a una buena resolución del trombo o persista con los síntomas, pues en ese caso está indicado el abordaje abierto, al igual que cuando hay pues, signos de isquemia o de asa no viable, pues también está indicado el abordaje abierto pues, para los dos objetivos grandes de los cuales hablamos, que es una revascularización quirúrgica con la embolectomía que también se puede hacer ahí en el abordaje abierto pues, de forma intraoperatoria o la resección de asas no viables. Ya para terminar, pues las conclusiones grandes de esta patología, pues que es una causa de dolor abdominal poco frecuente, pero de muy mal pronóstico y que empeora con la evolución. Se habla más o menos de que más o menos un 20% aumenta la mortalidad si no se hace el diagnóstico oportuno en las primeras 24 horas, pero al mismo tiempo es un reto diagnóstico, que es otra conclusión grande que tenemos que sacar de esta charla. Es más común y tenemos que sospecharla, sobre todo en esas mujeres de la tercera edad, en las cuales ese dolor abdominal no nos suena y digamos que no nos encaja con absolutamente nada después de los exámenes que se realizan, pues, y también pacientes pues, con factores de riesgo para cada causa, como los vimos. La embolia arterial es la causa más frecuente, 50% de los casos. El dolor abdominal desproporcionado es un hallazgo clínico significativo en la isquemia aguda. La angiografía por TAC o el angiotac de arterias mesentéricas es la mejor ayuda diagnóstica, pero como sabemos, por disponibilidad de recursos o por tiempo o por, digamos que un cuadro clínico no tan claro al inicio, pues puede ser demasiado tarde para realizarlo. Y el tratamiento básico, pues que hacemos como de forma médica, por así decirlo, se basa en el soporte hemodinámico y la anticoagulación plena, pues según las contraindicaciones y el caso, como ya lo sabemos. El tratamiento endovascular pues va a referirse en estadios iniciales y pacientes que se encuentren hemodinámicamente estables y sin signos de no viabilidad de ASA o sin signos de irritación peritoneal. Si signos claros de isquemia irreversible o perforación intestinal, es decir, irritación peritoneal, el abordaje tiene que ser abierto. Y listo. Aquí pues el agradecimiento especial al doctor Douglas Cáceres. Lastimosamente pues él ahorita se encuentra un poco ocupado. Pues, estamos contactándolo a ver si puede conectarse ahorita, pero pues sin embargo pues queremos darle agradecimiento especial a él por habernos apoyado en esta charla y por haber sido servido como tutor. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Natalia Hurtado. Pues yo te puedo responder desde mi corta experiencia. Eh, afortunadamente, afortunadamente. No, pero quiero saber de dónde nos hablas, Natalia. ¿Puedes hablar? O, o no. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Natalia Hurtado, yo soy médica egresada de la Universidad Tecnológica Pereira en marzo del año pasado. María muy amablemente nos compartió el link de de la charla a través del grupo de futuros cirujanos y pues es un tema que siempre me ha llamado la atención precisamente pues por todo lo que ustedes nos compartieron en la charla, muy buena charla, pero pues siempre ha tenido esas dudas y le comenté a María que, que si no estaba viendo a los doctores conectados en la charla, pero son como preguntas más ligadas a la experiencia. Entonces, igual María me dijo que las comentara y que
las comunicaban con ellos, o pues no sé si, si ustedes me tengan de pronto respuesta a alguna de ellas, pero gracias. Hola Natalia, pues, o sea, lo que te digo, yo te puedo hablar desde mi experiencia, que probablemente tú tengas más experiencia que yo, pues yo soy interno, pero sí te puedo decir que, pues afortunadamente el hospital militar es un hospital de cuarto nivel que cuenta con todos digamos, con todos los servicios. Hay una sala de radiología intervencionista y una sala de hemodinamia donde operan los profes de cirugía vascular. Sin embargo, yo pienso que, o sea, obviamente eso siempre va a estar a la mano, siempre va a estar a la mano cuando tengamos un paciente que tenga pues el diagnóstico. Pero el verdadero problema, pienso yo, es que llegar a ese diagnóstico y lanzarnos de una y optar por ese diagnóstico, porque pues probablemente coincidas conmigo en que muy seguramente tendremos 1000 diagnósticos diferenciales en la cabeza antes de pensar en isquemia mesentérica. Entonces yo pienso que digamos que es importante claramente contar con una institución que tenga todos los pues, de cuarto nivel, que tenga pues, acceso a superespecialidades y el recurso humano y el recurso para poder realizarlo, pero eh, pienso yo, y es mi opinión, que el problema es llegar al diagnóstico, ¿sí? El problema es llegar al diagnóstico. Inclusive, pues, en la preparación de esta charla, muchas veces el doctor Douglas, que pues es el tutor de nuestra charla, nos indicaba que muchos cirujanos tampoco se animaban, digamos, a hacer una revascularización intraoperatoria, digamos, en el abordaje de la laparotomía. Sin ellos preferían, pues un manejo más conservador de observar cómo se comportaba la viabilidad del asa o resecar, pero que como tal la, digamos que el bypass o el bypass como el que vimos en el ejemplo de la charla, realmente muchos cirujanos generales no se animaban a hacerlo. Entonces yo pienso, o sea, mi opinión, en mi corta experiencia, en mi corta experiencia es que el problema es llegar a ese diagnóstico y que tú te cases con ese diagnóstico así totalmente y que pues con eso contar con el recurso y los recursos para hacerlo. Listo, vale. Muchas gracias, Juan. Vale, pues no sé si podamos, digamos, tal vez, si quieres yo le paso estas preguntas, lo que me estás preguntando se lo comento directamente al profe. eh, y, y si quieres déjame tu correo digamos, apenas él me responda, yo te lo, te comparto la respuesta de lo que él opina, si te parece bien. ¿Quieres dejar Vale, Juan, me ahí? parece bien. Entonces yo les envío mi contacto a través de María, ¿listo? Eso, perfecto. Listo. Vale, bueno, Vale, muchas gracias. Que estén muy vale, bien. Hasta Natalia. luego. Bueno, creo que no siendo más. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan una feliz noche. Gracias, buenas noches.